Bueno, bienvenidos a este vídeo y a este episodio del podcast en el cual os he traído a un invitado muy especial, a mi amigo Cristian. Cristian de Horna es un gran amigo que se dedica al tema de culturismo y, bueno, pues más concretamente en la categoría de Men's Physique. Ha conseguido unos resultados extraordinarios, como son, por ejemplo, campeón absoluto de Madrid, ha quedado tercero en el Arnold Classic, una competición a nivel europeo e incluso mundial a la que acuden muchísimos atletas y en la cual tuve la increíble oportunidad de verle en persona. Es Además, ha verdad. competido también, ha quedado cuarto de España, ha quedado cuarto de Europa Junior y además ha competido en Portugal, quedando primero en la categoría Junior y segundo en la categoría Senior. Así que muchísimas gracias, Chris, por estar aquí con nosotros, tío. Gracias a ti por invitarme a tu podcast. Bueno, pues lo primero de todo, pues al final hay muchísima gente que me sigue y que está muy interesada en el tema del culturismo. Entonces, bueno, ya que estás tan metido, cuéntanos cómo empezaste tú, qué es lo que te llamaba la atención y cómo te enamoraste de este deporte, ¿no? Bueno, pues yo empecé cuando tenía 16 años. No vivía aquí, vivía en Alemania, en Berlín, con mi padre, que él estaba viviendo por allí en aquel entonces. Y yo realmente fue un poco de rebote. O sea, mis inicios eran porque yo jugaba al fútbol, se me daba bastante bien y yo era un chico muy delgado. O sea, pesaba 50 kilos. Entonces dije, bueno, me hace falta un poquito más de tamaño para poder ser mejor en el fútbol. Un poquito para Total, que me contextualizar, 50 kilos, midiendo cuánto más o menos. mide 70, unos 70, Vale. para que os hagáis una idea. Muy delgadito, muy delgadito. Y dije, pues a ver si cojo unos kilos y así al tener un poco más de masa muscular, pues no me tiran con darme un poco de roce. Y nada, realmente luego poco a poco me fue enganchando, fui apartando un poco el fútbol, lo acabé dejando y ya me metí más de lleno en el culturismo, Qué en lo que bueno. era el gimnasio. ¿Y cuando entraste, tenías algunos ídolos, algunos referentes en los que te fijases o simplemente tratabas de seguir tu camino? Realmente al principio ídolos en el sector fitness no, porque ya te digo, o sea, tenía ídolos futbolistas y demás, pero en el sector fitness no. Luego poco a poco ya fui descubriendo y demás y sí que fui viendo algún vídeo de Arnold en su época, o sea, no tanto en influencers actuales, sino de Arnold. Era el que me llamaba más la atención y con el que me motivé, digamos, Ujú. a poner grande. Qué bueno. Y Sí, cuando sí. empezaste, ¿cómo fue? Porque claro, al principio si eras tan delgadito, entiendo que empezaste sobre todo buscando pues mejorar tus marcas, ganar masa muscular y demás. Sí, sí, sobre todo era lo que yo buscaba era ganar peso. Ujú. Ganar peso y nada, empecé pues, a comer un montón, todo esto sin tener ni idea a nivel de nutrición, ni de más o menos viendo un poco pues en YouTube, en Internet, qué podía comer, qué no comer. Ujú. Y bueno, empecé a, ya te digo, a comer un poco a saco, me compré mis primeros suplementos sin tener tampoco ni idea de para qué servía cada cosa. Y me acuerdo que gané 10 kilos, pues igual los primeros 6 meses o así. O sea, me puse ya en 60 kilos y realmente no gordo, o sea, básicamente de masa muscular, porque bueno, cuando empezamos todos un poco en esto, pues la masa la coges con bastante facilidad. Ujú. Y nada, un poco eso. Y si tuvieses una máquina en el tiempo para poder volver atrás y darte algún consejo, ¿qué le dirías al Cristian del pasado? Pues que sobre todo yo he tenido muchos altibajos, no he sido constante, o Ujú. sea, hubiera intentado seguir a tope y no haberme, porque yo ya te digo, épocas en las que he estado muy focus, muy a tope, luego lo he dejado, yo creo que nos pasa a todos que mantener la motivación siempre alta es un poco difícil. Ujú. Pero sabiendo que me iba a dedicar a ello, a competir, al mundo del fitness, a preparar a gente como asesor y demás, pues sí que hubiera dicho, oye, sigue, no pares, porque es lo que en el futuro te vas a dedicar. Qué bueno. ¿A cuántas personas llevas actualmente aproximadamente? Pues ahora llevo a unos 15 atletas o algo así más o menos. Tampoco me gusta llevar grupos muy grandes porque luego también es difícil, o sea, la gente tiene muchas dudas, al final no me gusta dar la atención bien al cliente Ujú. y no llevar, aparte tengo mi trabajo, digamos, fuera del fitness, entonces esto es un poco como complemento y tampoco busco vivir 100% de ello ni llevar a un número exagerado de gente, sino quien pueda ayudar y quiera que le ayude, pues encantado.
pero como máximo así 20 atletas o así ya me parece el máximo. ¿Estás muy centrado en el mundo del culturismo o llevas también a personas con otro tipo de objetivos? No, un poco de todo. Realmente, o sea, de competición yo no preparo a nadie. Ujú. Gente pues que quiera o ponerse más fuerte o adelgazar y demás, pero no a nivel competitivo, hoy por hoy. Os vamos En a un dejar futuro. en la descripción del episodio pues el correo y el contacto de Cristian para que si alguno tenéis interés, pues sepáis cómo contactarle y trabajar con él, porque estoy seguro de que conociéndole además es un tío que seguro que hace un trabajo estupendo. Muchas Y gracias. bueno, un poquito en línea con lo que nos venías contando y demás, decías que al principio, pues bueno, comías un poquito, pues como veías por internet, incluso que comprabas tus suplementos y tampoco sabías muy bien para qué. Ahora, con Exacto. todo lo que sabes, con toda la experiencia que has ganado, con toda la gente con la que has trabajado, ¿cómo empezarías a llevar a alguien que se quisiese preparar para competir? Hombre, pues lo primero, antes de nada, observaría un poco la estructura de esa persona, porque yo sé que hoy en día está muy de moda, todo el mundo quiere competir, todo el mundo quiere subirse a una tarima, pero realmente no todo el mundo vale. O sea, es como si yo quisiera ser jugador de básquet profesional con unos 70, pues obviamente no lo voy a conseguir. Entonces, una cosa es que alguien quiera vivir la experiencia y quiera probar, que dices, bueno, eso pues cualquiera puede hacerlo, pero a nivel competitivo y si ya lo que buscas es ganar o hacer un buen puesto, es cierto que este deporte está muy limitado, no solo el esfuerzo que tú hagas, sino la genética, que es un factor bastante importante. Obviamente luego depende mucho lo que tú te esfuerces y demás, pero lo que es tu estructura, tus formas musculares y demás también son bastante importantes. ¿Qué es más difícil? Entonces, ¿La etapa de esa ganancia de masa muscular o la etapa de esa pérdida de grasa? ¿qué es más difícil, has dicho? Sí. Depende de la persona, porque hay gente que le va a costar más ganar masa muscular y hay gente que le va a costar más perder peso. Eso yo creo que viene un poco dependiendo también de la genética, pero quizás si tuviera que elegir una, diría lo de la ganancia muscular. O sea, en Sí, tu propio caso, en tus carnes, ¿te ha costado más ganar masa muscular que definir? sí, Incluso a desde nivel luego. psicológico, porque se habla un montón de que la etapa de definición es muy demandante a nivel psicológico, pero la etapa de volumen yo creo que también tiene lo suyo. Sí, yo particularmente soy de los que prefiero pasar hambre a comer cantidades desorbitadas. O sea, Ujú. me cuesta más comer en volumen lo que tengo que comer que definirme. Prefiero pasar hambre y decir, mira, te aguantas, hoy no comes tanto, que estar ahí cebándome me cuesta más a mí. Pero hay opiniones de todos los tipos. Hay gente que al revés, que lo llevan fatal lo de pasar hambre. Eso ya depende un poco también de la Yo persona. personalmente lo de pasar hambre lo llevo muy mal. Muy Me mal. gusta mucho comer. Y bueno, háblanos un poquito de la primera vez que te subiste a tarima, de ese día tan mágico y tan especial para ti. Pues nada, yo después de estar entrenando 4 años en el gimnasio, ya digamos que gané una masa muscular un poco más decente, me propuse competir. Entonces contacté con mi primer preparador, que fue Enrique Lagardere, que supongo que le conoces. Ujú. Y nada, pues dijimos, venga, vamos a ponernos el objetivo de competir y competimos en lo más básico que hay, que es un campeonato regional, y dentro del regional en el Promesas, que significa Ujú. gente que nunca ha hecho un podium a nivel regional previamente, Ujú. que nunca ha quedado. Entonces, como digamos, de gente novata, por así decirlo. Vale. Y nada, pues yo me presenté sin ningún tipo de expectativas, diciendo, bueno, vamos a ver qué tal. Yo no tenía ni idea de si se me iba a dar bien o no. Y competimos y éramos 35, 37 atletas y gané. Y claro, fue un subidón de la hostia. Y dije, hostia, joder, pues igual es que sí que se me da bien. Y entonces, claro, ya eso también me dio un poco el empujón y la motivación para seguir. Porque hay mucha gente que igual, si se preparan y ven que no lo consiguen, pues igual tira la toalla, ¿no? Ujú. Pero yo, por suerte, se me dio bien, entonces, nada, pues ese fue un poco el inicio y hasta el día de hoy. Qué bueno. ¿Y qué recuerdas de ese día? ¿Estabas nervioso? ¿No estabas nervioso? ¿Cómo Realmente lo no, viviste? no estaba nervioso porque como no iba con la presión de nada, yo ya había conseguido un físico para mí el mejor de mi vida hasta aquel entonces, claro. No me había visto tan definido nunca antes, ni con esa masa ni nada.
y disfruté un montón la experiencia desde ponerte el tinte, desde salir ahí a una tarima con todo de público viéndote, pero ya te digo, nervios, no. He tenido más nervios más adelante en otras competiciones que lleva un poco más con la presión de, joder, tienes que hacer un buen puesto que la primera vez. Y luego, claro, pues ya te digo, un día de los mejores de mi vida, sin duda, cuando gané. ¿Ha Fue una sido, alegría. ¿Ha sido tu mejor victoria hasta el día de hoy? Por cómo la has sentido, no por el físico que has sacado, ¿vale? Seguramente una de las que más. No diría que la que más, pero sí que lo disfruté un montón, sí, sí. Ujú. Además, también conocí a mi chica en ese evento, porque ella estaba por ahí, así que fue un día muy bueno en todos los sentidos. ¿Qué lecciones sacas de esa primera preparación? ¿Qué hiciste mal? ¿Qué has mejorado desde entonces? ¿Qué ajustes has hecho en tu entrenamiento, en tu nutrición desde entonces? Hombre, mal realmente yo creo que no salió nada, porque o sea, el resultado ahí está. Si hubiera salido mal, seguro que no hubiera quedado primero. Ujú. Pero, y cosas que he cambiado, pues también ha ido un poco dependiendo de con quién me haya estado preparando. Cada preparador tiene sus métodos y no creo que uno sea mejor u otro. Al final son todos diferentes y a mí hasta ahora todos me han ido bastante bien. Ujú. Entonces, realmente, aparte que es que esto tampoco hay mucho secreto, o sea, es sota, caballo y rey. Tampoco he cambiado mucho de lo que he hecho otras veces, la verdad. Ujú. Actualmente estoy con un preparador nuevo que se llama Dani Márquez. No sé Ujú. si y lo que pasa es que todavía no he competido con él, entonces no he visto cómo es su metodología a la hora de competir. Pero bueno, lo que llevo trabajado hasta ahora con él, estoy muy contento, la verdad. Supongo que quizá este año tampoco es un año en el que se estén dando las mejores condiciones para salir a tarima, ¿verdad? Sí, exacto. Yo creo que tanto yo como un poco todos nos hemos venido un poquito abajo y desmotivado con esta época, porque el no poder entrenar, el no poder salir de casa, quita la motivación a cualquiera, vamos. Ujú. Y hemos hablado de la etapa en la que competías a nivel regional. ¿Cómo diste el salto a una competición a nivel nacional, a codearte con Ujú. los mejores de tu país y demás? Pues nada, después de haber competido varias veces a nivel regional, en la primera temporada que me presenté, para los que no sepáis un poco cómo va esto va por temporadas. La primera suele ser de mayo a junio, julio, y la segunda temporada empieza en septiembre hasta noviembre, más o menos, ¿vale? Esas son las dos épocas del año en las que se compiten. Entonces, después hice 3 o 4 campeonatos a nivel regional en la primera temporada, es decir, en mayo, y una vez habiendo clasificado lo que es la Comunidad de Madrid, pues ya puedes optar a ir al Nacional. Y nada, fui al Nacional el primer año y quedé sexto en Junior. Y entonces, bueno, ese era mi objetivo el primer año. Dije, a ver si consigo quedar en el top 6, que ya para mí era una pasada siendo el primer año. Y quedé sexto y me enteré que siendo top 6 de España ya podías optar a presentarte a la selección española. Ujú. Entonces, cuando me enteré que se podía eso, habiendo quedado sexto, dije, bueno, pues siguiente objetivo, más a la larga, intentar optar a la selección española. Pero bueno, ese fue un poco los primeros pasos, de Ajá. pasar de regional a nacional. Fue así, competí 3 veces, clasifiqué en un campeonato para ir al nacional y hasta ahí probé suerte y bueno, quedé sexto. Qué bueno, qué bueno. ¿Consideras que tu físico era muy distinto en esa época, septiembre, noviembre, del que presentaste en la primera temporada, en mayo, junio? Sí, sí, realmente sí que cambió, sobre todo porque luego gané algún kilillo de más y se me veía mucho más, bueno, mucho más grande tampoco, pero sí que se notaba mejoría a nivel de tamaño. Y también sobre todo a nivel de puesta en escena, de posing, de seguridad en el escenario y demás, que eso en la categoría Men's Physique cuenta un montón. Y el posing al principio yo no tenía ni idea de posar, o sea, posaba tampoco horrible, pero luego lo mejoré mucho. Sí, Entonces, al final marca mucho la diferencia. sí, 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 exacto. ¿Cuánto tiempo consideras que se tarda en realmente alcanzar un físico que te permita competir desde que empiezas a prepararte? Porque mucha gente quiere presentarse habiendo estado en el gimnasio un Claro. año y realmente yo considero que no se tiene
no se ha podido, al final va a depender de la persona, ¿no? Y de la estructura que tenga y demás, pero considero que quizá con un año es mucho más inteligente el esperar y el seguir construyendo tu cuerpo y no empezar a jugar con tu eje hormonal y a hacer subidas y bajadas de peso extremas, porque estás Claro. todavía desarrollándote y tienes muchísimo potencial para ganar. Aprovéchalo y no lo desperdicies, ¿no? En intentar llegar a la meta antes de tiempo. No sé qué piensas tú. Sí, 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 coincido totalmente contigo. Como hemos dicho antes, depende mucho de la genética porque hay gente que igual entrena un año y se ponen bestiales. Pero por norma general, yo ya te digo, en mi caso tardé 4 años así de gimnasio, haciendo volúmenes, definiciones y demás, pero hasta que uno construye una masa muscular decente, pues se tarda por lo menos eso, 3, 4, 5 años. Sobre todo también si quieres hacer un buen papel, o sea, que lo suyo es salir a competir, como la palabra dice, a competir, no a... Ujú. Entonces, no es bueno tener prisas en esto, las prisas no te llevan a ningún lado, está claro. Yo creo que el problema muchas veces con las prisas viene por la imagen que se da muchas veces en redes sociales. Estamos constantemente bombardeados pues con información o con fotos o con contenido, sobre todo de influencers y demás, que al final presentan muchas veces un físico y la gente tiene la sensación de que se puede estar todo el año con ese físico, cuando Claro, no es algo factible en absoluto. desde luego, desde luego, y más el físico de competición dura un día, el día que compites, ya está. O sea, el físico que tienes, el que la gente ve las fotos y demás, es súper efímero, dura un día y ya está, porque se hace un trabajo previo a ello que hace que obtengas ese físico, pero no se puede estar así todo el año, o sea, no es ni sano ni rentable, Y desde una luego. vez ya das el salto de las competiciones a nivel nacional, de entrar al top 6 y demás, ese último paso que te ha permitido competir pues, con otros atletas, incluso en otros países, ¿qué diferencia ha habido entre ese Cristian y el de ahora? Bueno, diferencia realmente no sabría decirte, pero sobre todo el detonante fue eso, pues cuando ya fui a la preselección y me cogieron y fui con la selección española, participé en el europeo y demás, y ya luego una vez que ya has, digamos, subido tu nivel a esas alturas, pues ya claro, siempre vas a competir a nivel internacional o nacional por lo menos, pero no vas a volver a ir para atrás. Es como un paso más hacia adelante al objetivo. ¿Es mucha la diferencia? ¿Es mucho más alto el nivel cuando compites a nivel internacional? Hombre, sí, 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 sí. Obviamente sí, se nota la diferencia porque ya ahí la gente va muy preparada y ya sí que no es gente que dice, bueno, voy a probar, ahí ya es gente que tiene un recorrido detrás, todo el mundo ya sabe posar, todo el mundo, en fin, que se nota el nivel, sí, sí. ¿Y cuál crees que es la principal diferencia entre ambas categorías o ambos niveles? Entrenamiento, nutrición, química, preparación, los propios preparadores. ¿Cuál es el detonante que marca la diferencia entre uno y otro nivel? Hombre, yo creo que es tiempo, como hemos dicho antes. Normalmente una persona que compite a nivel internacional se supone que lleva ya bastante tiempo compitiendo y demás. Ese es el factor más determinante, sobre todo en este deporte, es que el tiempo es lo que te da la progresión. Entonces, a más tiempo llevas entrenando, comiendo, con química, etcétera, 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 mejor va a ser tu físico. Entonces, yo si tuviera que elegir algo diría que eso, que el tiempo, que lo otro es gente que está empezando y va a dar sus primeros pasos y lo otro ya es gente que ya lleva un recorrido detrás. ¿Por qué crees que el culturismo no está tan reconocido como otros deportes a nivel social, a nivel económico y demás? Porque al final la gran mayoría de gente que se dedica incluso a nivel internacional, como es tu caso, a competir muchas veces en culturismo o a nivel europeo, pues ni siquiera os repercute económicamente como para poder dedicaros en exclusiva a eso. Muchos tenéis que tener un trabajo al margen o tenéis que hacer asesorías porque no, es como que no está tan consolidado como deporte. ¿Por qué crees que es? Hombre, primero yo diría porque no hay tanto número de gente que se dedique a ello como en otros deportes. Uh -huh. Cada día
más, es un deporte que está creciendo de una forma impresionante, pero hasta hace, si echas la vista atrás, hace 20, 30 años, competían 4, o sea, Arnold y sus 4 colegas y poco más. Entonces, eso es un factor determinante. Yo creo que en el futuro sí que será, y cada vez más, hay más gente que vive realmente de esto. Pero otro factor también que yo veo a nivel de ayudas del Estado y demás es el factor química. O sea, es un deporte que quieras o no, es el deporte por excelencia del uso de química. Que el culturismo está muy ligado a la química hoy en día. Bueno, hoy en día y siempre. Entonces yo creo que eso es también lo que le da la mala imagen y por lo que no hay tanto, pues como he dicho antes, ayudas del Estado, subvenciones y demás. Del 0 al 10, ¿cómo de importante es la química para conseguir resultados? Pues yo diría que un 3, un 4, una cosa así de la escala. Obviamente es importante. Verdaderamente no hay tanta diferencia entre usarla y no usarla. Hombre, hay diferencia, está claro, pero lo que mucha gente se cree es que tú tomas química, estás sentado en el sofá viendo la tele sin mover un puto dedo, sin entrenar y sin hacer dieta y ya te vas a poner como Arnold. Y no, o sea, realmente, eh, si tú te esfuerzas, tanto en dieta como en entreno, esto va a multiplicar los resultados. Pero la base que hay que tener es entrenar, comer y descansar. Si luego a eso le añades química, obviamente el resultado se multiplica. Y obviamente siempre va a haber desigualdades en un atleta que compite con química y otro sin química. No siempre hay excepciones, porque hay gente que no ha tomado nunca nada y son la hostia, pero por norma general la diferencia va a ser notoria. O sea que verdaderamente requiere un nivel de esfuerzo y de sacrificio. La química lo único que va a hacer va a ser multiplicar esos resultados. Es decir, si tú te esfuerzas para un 6, pues a lo mejor en vez de un 6 consigues un 8. Eso es. En cualquier caso, si no te esfuerzas, no vas a conseguir un 8 simplemente con química. Correcto. Además, entiendo que esto no será tan fácil como la pastilla mágica y ya está, sino que encima habrá diferentes grados de química, habrá gente que use más, que use menos y no siempre se obtienen unos resultados fijos. ¡Anda! Tenemos invitados. Por aquí. Que efectivamente es lo que tú acabas de decir. Efectivamente. Cabe destacar también que hay federaciones de culturismo natural, en las cuales supone que todo el mundo compite de forma natural, pasan sus test antidoping y demás. Eso ya va a la elección un poco de cada uno de donde quiera competir. No se cree ahora todo el mundo con esto que solo puedes competir si usas química. No, también hay alternativas. Y dentro de quién es Chris hoy como persona, ¿qué ambiciones tienes? ¿Qué objetivos tienes? Si miras al futuro, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué podemos esperar de ti? Hombre, pues a mí ahora mismo lo que me gustaría es llegar a ser profesional. O sea, porque, bueno, para quien no lo sepa, todo esto que hemos estado hablando a nivel nacional, regional, internacional y demás, es a nivel amateur. Luego sería como segunda división en el fútbol. Luego está el salto a primera división, que es donde están los profesionales. Entonces yo creo que un poco todos los que nos dedicamos a esto y ya metemos un poco la cabeza en serio, lo que nos gustaría es llegar a ser profesionales. Y ya por mirar y apuntar a las estrellas sería llegar al Olimpia, obviamente. Eso Cuando en un dices llegar a futuro. profesional, entiendo que es llegar a la división de IFBB Pro. Exacto. Vale. Bueno, hay dos ligas, está IFB Pro o IFB Elite Pro, son dos federaciones distintas. Actualmente compito en IFB, la que sería Elite Pro. Pero no sé en un futuro qué voy a hacer, si voy a seguir en esta federación, si voy a dar el cambio a la otra, que es la que te da el acceso al Olimpia, que ya son palabras. Son palabras muy grandes. Y para la gente que no está muy puesta o que no está tan puesta y no sabe cuáles son los requisitos, ¿qué se necesita para poder ganar esa tarjeta de pro? Pues nada, simplemente tienes que presentarte a un campeonato internacional como amateur, es decir, presentarte a ese campeonato internacional y ganar tu categoría
porque esto, para quien no lo sepa, se divide normalmente por tallas, por alturas y demás, o en culturismo va por peso, depende un poco ya de si es Men's Physique, culturismo o Classic, pero bueno, hablo de lo mío, que es Men's Physique. Y una vez ganada tu talla, tendrías que ganar el absoluto, es decir, se enfrentan todos los ganadores de cada talla, y el ganador absoluto pues se lleva la tarjeta Pro, que es lo que se llama, que es lo que te da ya acceso a la liga profesional, como a primera división, digamos. O sea que realmente no te vale solo con ganar en tu categoría, sino que encima tienes que ganar a toda la gente que está en ese escenario. Exacto. Bueno, de luego depende de cada competición, hay veces que dan más tarjetas Pro, es decir, dan igual en el absoluto dan a los 2 primeros o a los 3 primeros, depende un poco del campeonato, pero bueno, a norma general suele ser al primero, al segundo, a los 2 primeros, algo así. Bueno. Y por último, para cerrar la entrevista, Champ, si tuvieses que darle un consejo a alguien que nos estuviese viendo y quisiese dedicarse o probar suerte en el mundo del culturismo, ¿cuál sería? Nada, pues que no tenga prisas, que sea muy realista consigo mismo, que no se frustre, porque esto también es... Yo conozco a gente que ha empezado perdiendo y a base de cabezonería y seguir intentándolo ha conseguido grandes físicos y grandes resultados, que todo llega, quien algo quiere, algo consigue, y ya está, sobre todo paciencia y poco más, poco más. Genial. Poco más. Pues muchísimas gracias, tío, por dedicarnos tu tiempo. Estarás en futuras entrevistas aquí porque creo que eres un tío que con todo lo que está viviendo, con todo lo que está consiguiendo, pues puedes aportarnos un montón. Así que si te parece, pues te traeremos de vuelta. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, tío. Un saludo. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Chao.